Bienvenidos a este nuevo capítulo de Talk to Influence, de un weón a un nuevo culiao. Y hoy día, para hacer una variación, tengo un invitado, y la verdad es que no es cualquier invitado, mi hijo mayor, que se llama Dietmar. Le voy a dar el pase para que se presente con ustedes. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, o no sé el horario en donde nos estén escuchando. Mi nombre es Dietmar, como mi papá ahí comentó, soy el primogénito. Y bueno, cuando empezó todo este tema del podcast, lo empujé harto a que lo hiciera. Al principio tenía un poquito esta duda de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Siempre estoy ahí bien presente y bien atento también a los diferentes capítulos. Y nos surgió esta idea de poder hacer quizá una colaboración, una conversación. Nosotros conversamos mucho, eh, siempre estamos en llamada o comentamos diferentes aspectos de la vida, entonces, ¿por qué no compartir un poquito esta conversación? Así que bueno, espero que lo disfruten. Así es. Oye, en particular hoy día tenemos un tema que ad hoc, yo, un hombre mayor, no senil, pero mayor, al otro lado un hombre joven y además estudiante de ciencia de la computación. En este rato en Estados Unidos y tenemos una pequeña diferencia horaria que no se va a notar, no se va a notar. Eh, y queríamos tener y compartir esta conversación eh, con ustedes a propósito de algunos posibles impactos o experiencias que pudieran estarnos afectando. Y voy a partir a título personal, para introducir una pregunta, Dietmar, a propósito de tu cercanía con el, voy a decir, mundo digital, aunque posiblemente sea no tan correcto. Ok, boomer. Generación X, por favor, me faltan años para boomer. Eh, Oye, posiblemente en alguna época fue la escritura la que hacía la diferencia entre tener un mejor empleo que ser mensajero o eventualmente picar piedra en una cantera, que no digo que sea hoy día algo malo, pero posiblemente alguien quisiera tener nuevas habilidades para enfrentar el mundo del trabajo. Y posiblemente a todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos tenido que adquirir nuevas habilidades. Quiero partir entre comentando y preguntando a propósito de una pequeña experiencia personal. Eh, Cuando yo estaba estudiando, hasta por lo menos tercer año, mi forma de hacer los trabajos, mi primera forma de redactar un trabajo era en una máquina de escribir. Eh, Alguien dirá, bueno, digital. No, mecánica, con cinta. Y recuerdo que uno de mis compañeros tenía una máquina de escribir, comillas, semiautomática o digital, que en el fondo uno escribía una línea en un visor Lujo. y le daba enter y escribía y te olvidáis de borrar, que era un problema en una máquina de escribir mecánica. De eso pasé a mi tesis. La pude hacer en un computador que en el fondo no era un computador mío, era prestado porque yo no había un computador o acceso a un computador en cada casa, era costoso. Uno se podía comprar un auto con el precio de un computador. En otro minuto voy a contar Esa anécdota. esa experiencia. Y, y cuando yo hice mi práctica, diría que otros las tenían, pero de los que estábamos ahí, de otros profesionales en el lugar donde yo trabajaba, me podía diferenciar usando el equivalente de Excel, que en ese minuto era QPro. Es muy parecido a Excel, pero era QPro. Y cuando partí mi vida profesional, alrededor del año 99, saber un poco de Excel, eh, o hacer una buena, regular presentación de PowerPoint, yo creo que con todos los vicios de animaciones y sonidos desagradables de mierda que uno pudiera, se diferenciaba, era capaz de diferenciarse. Y hoy día de eso han pasado, de esa cercanía con el Excel y poder hacer una tabla y ordenar algunos datos, tampoco algo muy sofisticado. Uno podría decir, tengo una habilidad que no todos tienen. Eh, y hoy, 25 años después,
esa habilidad que podía ser diferenciadora, hoy día es un piso. ¿Cómo lo ves tú hoy día estudiando ciencia de la computación en Estados Unidos en términos de la evolución? Bueno, a mí, partiendo como disclosure también, disclaimer, mi papá me dijo, bueno, tú querés computín, tenés que ayudarme a explicar estos temas de la computación. ¿Tú qué a la computación? A ti que te gustan los computadores. No, mira, o sea, mira, particular, a mí me gusta mucho la historia. Eh, y mucha gente, cuando hablamos de estas grandes transiciones, se olvida de cómo este siglo también viene ocurriendo hace mucho tiempo. Cuando la gente piensa en la revolución industrial, por ejemplo, muchos pensamos en la electricidad, bueno, la tercera revolución industrial con el petróleo, perdón, con la electricidad, antes de eso con el petróleo y el carbón, pero la verdadera y uno de los mayores impactos de la revolución industrial viene con el paso del telar de mano al telar automatizado en Gran Bretaña. Y durante esa época se escribió mucha literatura haciendo un poco como de tecnofobia a la idea de este telar automático y de cómo estas personas que antes ocupaban y manejaban estos telares mecánicos eh, eran despojadas de su fuente de alimento y de sustento. Ahora, así como pasó en esa época y ha pasado otras veces, sobre todo durante el siglo XX, que fue un ciclo muy acelerado en términos de evolución tecnológica, estas destrucciones de ciertas labores y de ciertas actividades siempre vienen acompañadas. Yo soy muy contrario a la tecnofobia. O sea, yo creo que por cada trabajo, entre comillas, que destruimos, construimos más, sobre todo con la tecnología. Eh, Ahora sí hay que reconocer que ha avanzado muy rápido. Hoy día, tal como tú mencionaste, o sea, un empleador yo diría espera que lo mínimo que sepas es poder escribir, bueno, primero poder escribir correctamente, utilizar tu correo electrónico, poder hacer una tabla de Excel con una tabla dinámica y poder hacer una presentación decente para un comité, por ejemplo. Em, Ahora se nos viene esta nueva revolución de la inteligencia artificial que parte en noviembre del 2022 con la liberación de este modelo que todos conocemos a través de ChatGPT, pero que es un poquito más profundo que eso, podemos revisarlo más adelante. Y creo que estamos enfrentando un nuevo desafío adaptativo, en donde muchas personas y muchas actividades productivas van a ser algunas transformadas, otras reemplazadas y creo que en términos adaptativos es algo que para algunas personas sí se puede sentir un poco distante, porque es muy de película de ciencia ficción, ¿no? Esta máquina que es capaz de, de hablar y que se hace sentir como si fuera un ser humano. Pero la manera en que yo lo veo es una nueva herramienta cuando sale Excel, por ejemplo, en los años 80, perdón, en los años 80 90 si no me equivoco, los contadores decían que la contabilidad como tal se había acabado. Pero Eso, resultó que ahora eso hay... justo te quería llevar, porque en el fondo esta lógica de la evolución y la velocidad es bien relevante, porque eh, yo te he contado otras veces, yo atendí en empresas del mundo público y recuerdo perfectamente una visita a una organización pública, no voy a mencionar cuál era, pero había mucha gente que hacía la mitad, o sea, no la mitad, más del 80% de su trabajo tenía que ver con unas máquinas de escribir grandes, como las de las notarías. ¿Ah? Todo se hacía a máquina. Y me acuerdo en una visita me llevaron a una bodega y en la bodega estaba lleno de cajas de computadores de la época 386, 486. Eh, y mi pregunta fue, bueno, ¿y esto era, ¿y esto de qué se trata? ¿Por qué tienen esto aquí? No, no, es que la Asociación de Funcionarios ha dificultado la instalación por lo que va a ser la pérdida de los trabajos. Eso fue hace 25 años y no estoy exagerando. Y pasó relativamente rápido, yo creo que la transformación de haber sido en unos 7, 8 años. No fue inmediata.
de la penetración, etcétera, y de que pasamos realmente, al menos en Chile, a un computador en cada casa y diría un teléfono en cada mano, cosa que también era impensado. Y me pasa, y quiero que pasemos al punto siguiente que tú también mencionaste. En noviembre del 2021 aparece esta lógica, o sea, nuestra revolución como ChatGPT, Mi y tío, muchos muy, ¿ah? mi tío. Muy lejos, muy lejos para muchos. Y recuerdo que tuvimos esta conversación en noviembre más o menos del año pasado, así como úsala, y uno lo usaba como que fuera un buscador de Google. Que es Y uno un gran tema. yo decía en chileno bien castizo, mira, wea, si para eso busco en Google lo que necesito, porque ni siquiera me contesta, no se, como que no se conecta a Internet, al no entender. Estamos hablando de un gallo, como insisto, no totalmente desactualizado, pero eventualmente de otra generación. Entonces aparece esto y, oye, yo le he dado algunos usos y me gustaría tu opinión respecto a cómo este concepto de la revolución y el tiempo y hacer alguna, no sé si analogía o dato que pueda decir, oye, esto es lo que hay hoy día y quizás ya no va a ser en un año más, no va a ser el próximo noviembre, sino mucho antes, donde el salto pudiera ser mayor. No sé, ¿qué es lo que veis tú? ¿Qué es lo que se conversa? Uy, mira, estaba escuchando, hay un podcast, vamos a hacer una referencia a otro podcast. Lex Friedman no me dijo nada, pero hay un tipo que yo sigo mucho que se llama Lex Friedman, que sacó un podcast hace muy poquito con Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, donde conversaban exactamente algunas como paradigmas de hacia dónde tiene que caminar ChatGPT, funciones del futuro, la competencia con Google, que es algo que se ha hablado mucho últimamente. Y mencionan este tema del buscador. Y Lex Friedman le pregunta a Sam Altman sobre la comparación con Google y dice, es que yo no quiero ser como el buscador de Google porque el buscador de Google es muy aburrido, que le parecía muy aburrido. Tenemos que entender que esto no se trata solamente de la tecnología en sí, sino que la filosofía detrás es el acceso a la información. No olvidemos que la misión y la visión de Google tiene que ver con unificar la información del mundo. O sea, ellos quieren organizar la información del mundo es el lema de Google. Entonces, ellos crearon esta interfaz que detrás tiene todo un equipo y tecnología, que en esta casillita de quiero tener suerte, te puedes acceder a la mayor parte de la información del mundo, la información indexada. El tema con eso es que, claro, tú estás buscando información existente. O sea, tienes una herramienta que te permite de una manera muy acelerada, como antes era caminar por los pasillos de una biblioteca, acceder a información. El paradigma ahora es muy diferente. O sea, tenemos por primera vez, hemos dado ese paso, la posibilidad de tener una herramienta que es capaz de, entre comillas, por ahora todavía, entre comillas, razonar por sí mismo y tomar decisiones. Eh, con respecto al tema de en dónde estamos en términos de inteligencia artificial, en otro podcast, vamos a hacer mucha referencia. Bill Gates tiene un podcast que se llama Unconfuse Me. Y tiene uno con una chica, no recuerdo bien su nombre, pero donde hablan, ella es investigadora en el mundo de la inteligencia artificial. Y dice que el equivalente de lo que tenemos ahora es el equivalente a cuando Henry Ford sacó su primer modelo de auto. O sea, esos son los modelos a los que tenemos acceso ahora que se sienten inteligentes, pero cualquiera que haya tenido la oportunidad ahora de trabajar, por ejemplo, con ChatGPT 4, que ya está disponible en su versión de pago, la versión gratuita, la que la mayoría tiene acceso, es la 3.5, hay una diferencia notable. O sea, sientes O que sea, estás hablando. ahí, pero eso es para el que la conoce y vive de esto, o yo, por ejemplo, un usuario bien junior, ah, un usuario bien junior, eh, me pasa que me cuesta, voy a usar el mismo concepto de búsqueda, me cuesta preguntarle. He aprendido cosas de las que hemos conversado, así como, oye, tienes que describirle lo que quiere y esto te va a ayudar, etcétera. Eso de a poco lo voy aprendiendo con fallos y algunos aciertos, no reemplaza, ¿ok? Y ahora te quería llevar a una cosa que me acordé
no sé si fue a propósito de una película que vi el otro día, no lo recuerdo bien, pero el concepto era la verdad. Respecto a si, por ejemplo, da lo mismo la versión, pero si en esta versión 3.5 el chat podía mentirme. Sí, sí, hay un gran problema con la inteligencia artificial generativa, que el tipo hay muchos tipos de inteligencia artificial. De hecho, hoy día tenemos como dos peleas de grandes ramas, que es computer vision e inteligencia artificial generativa. Ya podemos explicar un poco de qué se trata cada una, pero uno de los grandes problemas de ChatGPT y de los modelos que se llaman modelos grandes del lenguaje, o sea, como grandes del lenguaje, esa es la traducción, es que tienen este problema que se llama como deliración. Deliran, alucinación, esa es la palabra. Y es un problema grande porque el modelo, a diferencia de un ser humano es consciente de su propia ignorancia la mayor parte del tiempo. Todos conocemos algún grupo de personas que no son tan conscientes de Eh, eso, pero eso es para para otro. otro, para otro. Eh, pero en general, seres razonables, entendemos cuando no entendemos. Es algo que hoy ChatGPT no puede hacer y que se especula ChatGPT 5 sí puede hacer, que es atacar este problema de las alucinaciones. Porque ChatGPT no te va a decir no sé suficiente sobre ese tema, a menos que sea un tema muy específico o un tema un poco controversial, que tiene algunos sesgos ahí que también es otro tremendo tema, y va a alucinar y va a tratar de darte la mejor respuesta, porque la Y forma eso, de perdona, porque el otro día leyendo a un tipo que le he hecho algunos gestos, guiños a David del Rosario en el libro que tu cerebro no quiere que leas, Ok. eh, habla un poco de cómo tu cerebro, en el fondo, construye realidad. En el fondo, nuestra realidad es el conjunto de imágenes mentales que tenemos en nuestro cerebro que va generando ideas y que se construye en el fondo de una visión que es muy parcial de lo que es realmente la realidad. Que en el fondo lo que nosotros nos imaginamos o queremos entender no es. Falta demasiada información. Y cuando nos faltan espacio, nuestro cerebro busca, como le dice, una realidad plausible y completa los espacios con pasado o expectativas y genera esta nueva visión. Podríamos estar enfrente de que la lógica voy a decir ChatGPT, pero a lo mejor es subvalorarlo, sobrevalorarlo, pero de que está funcionando realmente como un cerebro. Sí, y hay varias cosas interesantes que tienen que ver con lo que mencioné antes. Existe no es una guerra, pero hay un grupo del mundo de investigación de las ciencias computacionales que se está enfocando mucho en algo que se llama computer vision, que tiene que ver con cómo les enseñamos a los computadores a ver el mundo como nosotros o mejor. Y con ver me refiero a poder sentirlo, poder observarlo, poder analizarlo. Y los grandes modelos del lenguaje, que básicamente es entender el lenguaje natural, la gramática, la composición, las ideas, la filosofía. Entonces, hace 2 semanas, el jefe de AI de Meta hace un podcast con Lex Fridman también, y dice que estamos sobreestimando la capacidad de describir el mundo a través de palabras. Porque si bien ChatGPT está entrenado en base a todo el lenguaje, toda la información del Internet indexada, o sea, todos los textos de Wikipedia, de las páginas posibles que se les pudieron ocurrir que sean accesibles a través de Internet, está en el entrenamiento de ChatGPT. Ahora, Perdona, pero esto, a propósito del concepto de la verdad, ¿hay algún check fact respecto a la información? sí, hay un proceso, durante el proceso de entrenamiento hay algo que se llama reinforced learning, que es, ok, tú primero entrenas al modelo, el modelo aprende a hacer ciertas cosas solo, que esa parte se llama aprendizaje no supervisado, y luego tienes aprendizaje desde reinforced learning, aprendizaje reforzado, que hay un grupo, 500 personas en una sala corrigiendo y dándole feedback al modelo. O sea, hay ciertos checks y las empresas sobre todo Sam Altman, ha sido muy tajante con el hecho de que es importante tener este feedback humano y crear estas barreras. Ahora, al punto al que iba es, cuando nosotros tenemos una conversación, por ejemplo, una conversación frente a frente,
La conversación puede estar compuesta de un par de decenas de palabras. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu tía? No sé qué. Y en esa conversación de 50 palabras, la mayor parte de la información, y esto lo dice el jefe de AI de Meta, el 90% de esa información es no verbal. Mm. Es caras, posturas, contexto. Estamos hablando en una iglesia, estamos hablando en tu casa, estamos hablando en una cena romántica. Entonces, la oportunidad de dar contexto muchas veces no viene dada por la composición de las palabras. Y lo que hacen estos modelos y la forma en que funcionan, la forma en que se entrenaron y el modelo fundacional, como se llama, es lo siguiente. Tú tomas una palabra y calculas, según la palabra, un conjunto de palabras, y calculas la probabilidad de que otra palabra le siga. Y la palabra que tenga mayor probabilidad se elige. Y Claro. luego tomas, si por ejemplo, si antes tenías cuatro palabras, eliges la que probablemente, la que tiene la mayor probabilidad de ser la quinta. Luego tomas las cinco y calculas la mayor probabilidad de ser la sexta y así. Y un modelo estadístico. Eh, ahora, volviendo al tema como la confusión o de la verdad, falta mucho por hacer por eso. Y el otro día escuchaba, hay una empresa que se está dedicando a construir un modelo que lo que va a hacer es que va a tomar a cinco o 10 modelos diferentes, el de Meta, el de OpenAI, el de Google, les va a hacer la pregunta a todos y va a condensar la información y te va a dejar elegir. O sea, nos va a devolver, perdón, nos va a devolver la opción de decidir e interpretar cuál es la verdad que queremos creer. Oye, y en esa, o sea, a mí me parece muy interesante lo que hay detrás, porque tú este rato nos explica un poco lo que hay detrás. Desde la perspectiva, oye, nos conocemos hace años, desde la perspectiva de un usuario, en términos de decir, ¿cómo te preparas para el ChatGPT 5? Poniéndolo como ese, como que fuera un hito. Entre el 3.5 que estamos ahora, pensemos en lo libre de pago, considerando Edge como el buscador instalado hoy día en Windows, que tiene una versión, eh, pensando en esta lógica del desafío de, oye, voy a decirlo sin miramiento, de buenos como uno que quieren transformarse eventualmente en un nuevo culiado y dice, oye, si te queréis transformar de un hueón como el que eres hoy día, que posiblemente aprendes cosas nuevas, pero no tan nuevas, ¿cuál sería el desafío de los próximos, pongamos un límite, finales del 2024? ¿Cuál debería ser el nivel de familiarización? ¿Qué cosa debería practicar un público como el que posiblemente no escucha? Buena pregunta. Eh, yo no lo tengo tan claro, pero sí tengo un par de ideas fuerzas. Eh, estoy en un proyecto, o sea, lo hemos conversado, no es una sorpresa, pero para el podcast es una sorpresa. Estoy levantando una empresa de software y cuando me reúno con el equipo, nosotros tenemos ChatGPT para todos, o sea, la idea es que todo el mundo tenga acceso y tenemos una cuenta de ChatGPT de la empresa. Y si hay algo que yo refuerzo mucho es el hecho de que quiero que lo usen. O sea, la herramienta está ahí, quiero que la usen y quiero no solamente que la usen, sino que la recontra usen. Ahora, ¿cómo quiero que la usen? Quiero que tomen aquellas tareas que entienden, pero que por alguna razón se demoran más en hacer. En código es normalmente muy común, de repente necesitas generar datos de prueba. O sea, un ejemplo, que estás probando cómo hacer una tabla dinámica en Excel y necesitas rellenar 20 filas. Entonces le dices, oye, dame 20 filas en este formato con datos random, como créame nombres de usuario, cuentas de banco, etc. Todo lo que tiene que ver con tareas que solían ser monótonas son muy buenas, o sea, como candidatos inmediatos para ser reemplazados. Ahora, algo que también he ido reforzando mucho y que tiene que ver con cambiar este paradigma de Google, porque todos tenemos metido, o sea, el hecho de que googlearse una palabra no es una no es algo al azar. Sí. Porque la lógica de Google es ir a buscar la respuesta a una pregunta y no estamos acostumbrados a dar contexto. No estamos acostumbrados a decirle a Google, Google, estoy con mi mamá de tal edad, no sé qué, que tiene estos síntomas y está preocupada por esta razón y esto es lo que fue lo que pasó hoy. ¿Qué crees que puede hacer? No, preguntamos, oye, tengo dolor en el dedo meñique y un rash alérgico en el cuello, cáncer de piel. Porque claro, Google, Cuidado.
Cuidosis, dijo el doctor House. Dosis. Porque no estamos acostumbrados a dar contexto. Y, y estas herramientas se han ido mejorando para poder recibir increíbles cantidades de contexto. Ahora, perdona, para procesar algunas cosas. Dime si es correcto o no. ¿Sería correcto entonces que hoy día usuarios de mi nivel, voy a decir, que no hacen código, bueno, que no están haciendo código, pero otras funciones, quizás dirigidas a las operaciones, en mi caso a la gestión de seguridad y salud, a presentación, etcétera, la clave de uso o la clave de desarrollo como de primer paso, más que meterse al Dalí para decirle dibújame un mono con no sé qué sé, es efectivamente entrenar el dar el contexto, Sí, qué tan relevante se hace. exactamente. O sea, si tú eres capaz, y también es un proceso para uno, porque, a ver, como en el contexto del trabajo actual y de la forma en que estudiamos, de la forma en que nos relacionamos, cada vez escribimos menos. O sea, esto hay harto estudio en eso. Cada vez nosotros escribimos menos. Y esta herramienta, al menos a Por, mí, por eso tenemos un podcast y no un libro. exactamente. Por ahora. Por eso ya no, por eso no tenemos un blog. Eh, y el hecho de que escribamos menos ha quitado ciertas habilidades dentro de como nuestra caja de herramientas cognitivas. Escribir es una herramienta súper valiosa a la hora de ordenar las ideas. Muchas veces tú crees entender algo hasta que tienes que ponerlo estructuradamente escrito. Entonces, la gente dice, no, pero es que ChatGPT ahora te hace el trabajo. No. Y lo he visto porque, o sea, parte de mi trabajo también es darle instrucciones a ChatGPT, darle instrucciones claras. O sea, tienes que ser un buen jefe para ChatGPT y un buen jefe da el suficiente contexto y las suficientes explicaciones. Entonces, aprender a separar el contexto, a marcar ideas fuerza cuando uno escribe un párrafo, las mismas herramientas que nuestro profe de lenguaje nos enseñó. En tu caso ya son hace 30 años, a mí hace quizás 5 o 6. 30 me parece conservador. Si tengo 50, yo no estaba en el colegio a los 20, imagínate, han pasado 40, si no más. Entonces, es que este punto que tú decís me parece bien relevante porque se me cruzan dos cosas en mi cabeza. Una es la importancia de darle contexto, pero también eh, el, el trabajar como filtros de validación, no sé cómo llamarlo, porque así como comentamos antes, el chat podría tener acceso a información que no es correcta, Correcto. que rellena cierto espacio. Entonces, una cosa es darle contexto y creer a pie juntilla que lo que me dice el chat es correcto, el otro dice algunos ejercicios, y me pareció interesante la fragilidad que tienen ciertos relatos, sobre todo si uno le pide algo técnico, oye, lo voy a decir en chileno castizo, pero sentí que el chat me engrupió. Te vende la pomada. ¿Sí? Me lo hizo más o menos plausible, pero no era preciso. Tenía, Exacto. tenía inconsistencia. Y de hecho, no, por lo mismo no es recomendable no se utiliza para trabajos donde, por ejemplo, aún se están entrenando modelos para poder hacer uso de ello en contextos médicos. Porque la FDA, por ejemplo, que es la institución como más importante de verificación de validación de herramientas y tecnologías de la salud en Estados Unidos, no va a aprobar algo que tiene ese nivel de bias. O sea, cuando estás hablando de operar un cerebro, 85% no es No, suficiente. no aceptable. Exacto. Ahora, siento que es peligroso porque, a ver, en general no somos buenos verificadores de fuente. No lo somos ahora, que tenemos que buscar en Google y que al menos Google nos da 10, como dice Sam Altman, Google es una herramienta que solamente te da 10 links azules de los cuales elegir. Al menos podemos elegir 10. Y primero te aparece la tercera y luego la estrella y al menos puedes ver hacia dónde, con cuál te queda. Con Y si no ChatGPT te aparecen los pagados primero. exacto, exacto. Y eso, de hecho, él hacía mucha gracia a eso, como que ya primero los 15 anuncios y luego la información que estoy buscando. Creo que es dar demasiada responsabilidad a gente que no ha sabido capaz de utilizar esa responsabilidad. Creo que el mundo de la tecnología, y lo están haciendo, o sea, las empresas lo están haciendo, las que están desarrollando inteligencia artificial, tienen la responsabilidad ética de desarrollar estas interfaces, o sea, porque al final ChatGPT es una interfaz
que le entreguen a las personas la posibilidad de elegir. ChatGPT 4 a veces lo hace, a veces te entrega dos y tú cliqueas y eliges una de las opciones, pero aún no es como ok, esto es una postura A y esto es una postura B. Creo que falta Eh, un poquito caminar. o sea, creo que sería un tremendo paso, porque se habla mucho y uno puede encontrar en red, oye, lo que debes saber de la inteligencia artificial y esta parte cosmética que le digo yo, que, oye, sube tu foto y saca tu perfil de LinkedIn con una foto súper ejecutiva. Ok, me parece igual, bajo el concepto artístico, súper la raja, no tengo nada que decir. Eh, pero hoy día, ChatGPT en su versión 3.5, que no es pagada o no de pago, que está de acceso para personas como yo que pudiéramos hacer uso de ella, entendería que tiene un riesgo. Y lo veo en dos frentes. Uno, a propósito de la poca precisión que tenemos de darle contexto, tomando un poco lo que decís tú. Segundo, que si no entendemos qué es lo que es, como una interfase que me va a proponer solución y que posiblemente no es del todo consistente, porque además, y esto lo conversamos en otra oportunidad, fue pensada al inicio en el mundo del código, Exacto. no de escríbeme una carta para mi mamá, ¿cachai? Propóneme un buen chiste, ¿cachai? O da este contexto, ayúdame a hacer un guión, que en algunos casos resulta y en otros casos no. Entonces, si no somos buenos contextualizando, que en realidad no somos buenos, en general la sociedad, y tenemos esta potencial falla, comillas, falla, oportunidad, llamémosle como sea, eh, me preocupa la sobrevaloración del uso de la herramienta. Sí, y eso es un problema incluso para las empresas de tecnología, eh, porque la gente todavía no, o sea, porque, a ver, cuando tenemos problemas así, hay dos frentes. Uno es la educación base, o sea, con la cantidad de información con la que la gente llega al momento de conocer esta herramienta. Y lo segundo es la responsabilidad de las empresas que venden esta tecnología de informar de una manera amplia a sus usuarios. Eh, y creo que el hecho de que estas herramientas puedan generar tantos negocios, porque al final, o sea, el boom de negocios, esto es como la burbuja.com, esta es la burbuja AI, que están abusando del concepto, es alucinante. Partiendo porque, a ver, hace, si no me equivoco, 100 años sabemos cómo encontrar la recta entre los puntos, regresión, que yo creo que la mayoría la alcanzamos a ver en el colegio. Una regresión es parte de muchos entrenamientos de modelo. Obviamente más complejos que una línea, pero hay empresas que llevan 20 años haciendo regresión para entregarte la línea de, no sé, tus ventas, etcétera. Ahora lo único que han cambiado es que le ponen inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se basa en alguna parte en esos modelos. Pero todo el mundo, básicamente todo el mundo está vendiendo inteligencia. Y la gente también está comprando. Nosotros tenemos, lo hemos hablado más de una vez. Te he dicho, siempre hay un hueón que compra y muchas veces esos hueones nos toca hacer nosotros. La gente no sabe realmente qué es y qué no es inteligencia artificial y cuáles son los límites. Y tal como tú lo dices, eso es lo peligroso. Porque te pueden vender la pomada. O sea, te pueden vender gato por liebre. Oye, creo que sería un buen siguiente tema, inteligencia artificial, y hacer esta diferencia. Creo que el símil de Google versus ChatGPT como buscador es un buen avance para los que estamos en un nivel dummy, eh, o donkey level, no sé si hay un nivel burro, pero de que no vivimos del uso de esa tecnología, pero sí estamos pensando en aplicaciones, más allá de las aplicaciones estadísticas, que por lo demás no están necesariamente en ChatGPT, sino en otros modelos de entrenamiento de Machine Learning que hemos conversado en otro momento, y que hoy día a veces siento que el uso, insisto, de ChatGPT como una etiqueta es muy de juguete. O sea, veo muchos usuarios que la usan como un juguete, así como DALI o otras aplicaciones de fotos. Entendería entonces que parte del desafío es, oye, no hay que dejar, creo que no es bueno dejar de sorprenderse respecto a los avances de la tecnología,
pero así como todas las cosas, darse un minuto para entenderlo un poquito más y también cuestionar y como, no creérsela toda, porque no porque esté ahí y la tenga en mi teléfono, es verdad. Exactamente. Por más que, parafraseando a George Constanza, si te lo crees es cierto, no es tan así. O sea, para uno sí, pero no es tan así. Eh, como un pequeño cierre para este buen capítulo y a lo mejor una posible introducción para un siguiente, algunos comentarios a propósito de esta evolución o inclusive algún dato freak si es que hay, para que vayamos cerrando y nos despidamos. Uy, como dato freak, eh, me preguntaste si esta, como que, esta analogía como con el cerebro, si en verdad estas inteligencias artificiales se están transformando en nosotros. Y últimamente, o sea, yo me he dado cuenta particularmente, pero la comunidad de desarrolladores también lo ha notado, y es que efectivamente ChatGPT se ha vuelto perezoso, por no decir pajero. Eh, Pajero. y de la cantidad de preguntas que antes le hacía y te respondía absolutamente todo, ahora el doble de las veces le preguntas algo y te responde como sí, esto podría ser así y si quieres más, así como lo puedes, y tú lo podrías completar de esta manera. O por ejemplo, cuando escribes código, como la lógica va como de esta manera, pero esta parte te la dejo a ti para que la implementes. Y yo como no, quiero que me des toda la respuesta y entro en esta discusión con él de por qué necesito toda la respuesta y no solamente una parte. Qué loco como también vamos, porque al final es una extensión de nosotros y eso no significa solamente la inteligencia, sino todas las cosas malas que también cargamos con las que cargamos a estos modelos. Eso tiene un poco que ver con esta lógica como de los surcos neuronales, que mientras uno más hace algo, se va creando una conexión neuronal más potente que transforma este pensamiento, sensación en un hábito. Y después, cuando uno recurre a un recurso, va donde está más marcado el camino, como decía un amigo mío en Ovalle, por el camino más huellado, porque tiene más huella. El chat también se entrena un poco así. Sí, de hecho, uno de los problemas, cuando aprendes Machine Learning, algo que te dice un problema que hay, que es uno de los primeros problemas que estudias, es el overfitting. Overfitting es cuando tu red neuronal, en este caso tu modelo, aprende demasiado bien la data, como que es como que memoriza la prueba. Entonces no es que realmente sea inteligente, sino que se aprendió tan bien la data que como que trata de acercar todo lo más posible a la data. Entonces, como dato freak también, ahí hubo cuando, no me acuerdo qué marca de cámara estaba trabajando en las fotos, como se han dado cuenta que de repente te aparece como esto, como alguien pestañó en la foto. ¿Sí? Y resulta que para entrenar a este modelo solamente utilizaron rostros occidentales. Y resulta que cada vez que le tomaba una foto a un asiático lo identificaba como pestañando. Y le abría los ojos como anime. No, le decía Ahora, como pestañaste en la foto y le tomaba como que te pedía repetir la foto porque había pestañado. Que es un tremendo problema de bias. O sea, la gente se sentía realmente ofendida. Y hoy día les pasa con modelos de identificación de criminales en Estados Unidos que tienen una tendencia a elegir gente de color, gente negra, en la detección de criminales porque las bases de datos, el no. 80% es gente de color. Y también es todo un tema, o sea, la ética dentro del entrenamiento de los modelos es todo un tema. Oye, bueno, pasamos desde inicios de los 90 muy rápidamente al 2000 y al 2024 con un desarrollo que parecía que cuando lo escuchamos en noviembre del 2021 parecía, no, esto está en pañales, se viene hoy día está en la versión 4, la 3.5 abierta, todos los grandes, eh, las grandes comillas, industrias del mundo de la computación, del desarrollo, etcétera, tienen sus propios modelos. Fue harto más rápido que la evolución Tanto y tiene plantea desafíos. Y desafíos que en este caso me ayudo contigo para personas como yo que queremos ser y pasar de un hueón a un nuevo culiao.